Dentro del desarrollo del ser humano, hemos visto en las diferentes etapas la relevancia tan importante que toma el desarrollo cognitivo. El autor que más conocemos frente al desarrollo cognitivo es Piaget con sus diferentes etapas, donde la etapa de operaciones formales es la que hace parte principalmente de la adolescencia. Estas teorías del desarrollo cognitivo me permiten conocer cómo se va elaborando el pensamiento del niño hasta el adolescente y la edad adulta, y su importancia radica específicamente porque ésta nos da la madurez para cambiar el pensamiento y generar unas respuestas adecuadas para el análisis y la resolución de situaciones. Cuando nosotros hablamos de desarrollo cognitivo, además de Piaget, existen muchos otros autores que tienen planteamientos bastante interesantes sobre el desarrollo del mismo, pero dentro de los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta es que este desarrollo de la inteligencia o desarrollo cognitivo va a tener unas características que van a estar ligadas a los cambios que tiene ese joven en la capacidad de comprender los problemas que son complejos y poder analizarlos, así como la lógica deductiva que tiene frente a las situaciones que se le plantean. Estas dos características van a depender específicamente del aprendizaje que haya tenido hasta el momento en el curso de su vida y a la educación recibida. Esa educación va a estar ligada al contexto en el cual se desenvuelve. El aprendizaje que se ha generado en etapas anteriores es el que me va a dar memorias específicas para poder analizar y generar respuestas adecuadas. Como les decía, Piaget es el representante más importante del desarrollo cognitivo y él dice que en la adolescencia principalmente se da un desarrollo de la fase de operaciones formales, en la cual él la subclasifica para el adolescente en dos periodos. Un periodo que es temprano, donde encontramos una mentalidad que está desequilibrada por los cambios hormonales, por la dificultad para controlar los impulsos, y esto hace que el chico no ponga límites ni freno a sus pensamientos y tiene unos pensamientos muy amplios con infinitas posibilidades de resolución, y a veces son posibilidades mágicas y un poco irreales frente a lo que la realidad del contexto demanda. El segundo periodo es el periodo tardío, que es ya hacia la adolescencia tardía y la juventud, donde el chico ya ha recuperado un poco el equilibrio emocional y el equilibrio hormonal de su cuerpo, tiene un poco mejor estructuradas sus redes neuronales para generar pensamientos concretos y abstractos. Aquí el chico por lo general tiende, de acuerdo a los aprendizajes y experiencias vividas, a poner a prueba o a validar los productos que dan sus pensamientos para determinar si estos son viables o no, y siempre va a tener presente que la experiencia vivida es lo que le va a generar una conducta de pensamiento y lo que le va a llevar a tomar las decisiones. ¿Por qué es tan importante este periodo de operaciones formales? Porque el sistema nervioso central tiene unos cambios importantes que van a verse reflejados en la remodelación del sistema. Dicen los autores que en esta fase se le conoce al segundo nacimiento porque ese cerebro elimina conexiones sinápticas que ya no usa y dejan las que son potencialmente funcionales, y le aumenta su plasticidad cerebral para que genere otro tipo de conexiones que fortalezcan los procesos de desarrollo cognitivo. Existen muchas teorías sobre el desarrollo cognitivo, dentro de las cuales la de Freud y la de Erickson son de las más renombradas. Freud nos dice prácticamente que va a estar compuesto por tres aspectos. La identificación o el ello, que se va a relacionar con los instintos, como con esa parte intuitiva del ser humano. La parte del ego o el yo, que se va a ver a prueba ante las demandas que le coloca la sociedad o lo que le está implicando el contexto, y va a tomar decisiones que son racionales frente a lo que está viviendo. Pero también tenemos el superego o el super yo, que va a entrar a verse fuertemente ligada a una percepción y un análisis mucho más concreto y más profundo del desarrollo cognitivo, donde es capaz de
además de solucionar de manera racional el problema o el conflicto, situarlo en si esa situación es positiva o es negativa de acuerdo a sus vivencias, a su cultura y a su experiencia. Freud tiene una característica especial, es que estos tres aspectos del ello, el yo y el superyo, los va a ligar a unas respuestas de tipo sexual, donde van a estar mediados principalmente por los deseos y por la sexualidad, ya que es la etapa de la vida más hormonal donde la sexualidad está a flor de piel. Por el contrario, Erickson, si bien comparte la identificación de algunos aspectos psicosociales que plantea Freud, él no basa las respuestas del individuo en la parte sexual, sino que dice que van a responder principalmente a los relacionamientos que tenga con el contexto y con las personas. Y entonces se va a plantear aspectos de confianza versus la desconfianza en los individuos, individuo o contexto, autonomía versus la vergüenza y la duda frente a la autonomía y el miedo al fracaso, la iniciativa que tenga versus la culpa que le pueda generar después, lo laborioso que es versus lo inferior que se sienta para sobresalir en su contexto, la identidad que tenga definida versus la confusión de esa misma identidad, o la identidad que tenga definida versus el aislamiento que se genere por las relaciones del contexto que desarrolla. También la productividad versus el estancamiento como ente productivo y funcional dentro de los contextos frente a los roles en que participa. Y por último, tenemos la integridad versus la desesperación, que esto se va dando principalmente en la adultez tardía y se liga al miedo específico que tiene a desarrollar retos y asumir la responsabilidad de ser adulto con un proyecto de vida establecido. Sumadas a estas dos teorías, también podemos encontrar la teoría conductual social y la teoría ecológico-contextual. Las dos tienen muchas similitudes porque involucran el contexto, pero en la conductual social estamos hablando específicamente de la relación inmediata, el contexto inmediato en el que me desenvuelvo, pero en la ecológico-contextual hablamos de esa relación inmediata, de ese contexto, cómo se relaciona con otros contextos en los que participa el joven y cómo todos esos contextos o todas esas culturas o pensamientos se interrelacionan entre sí. Y muchas otras teorías que ustedes encontrarán dentro de los textos y bibliografías anexas a la plataforma del Classroom. Les agradezco mucho la atención prestada.